que tenemos que hablar de política internacional, tiene la deferencia de atendernos. Me refiero a la doctora Elsa Dalmaso. Buen día, Elsa. Muy buenos días a toda la audiencia del 88.9. Vamos a mejorar el sonido aquí dentro, así te escuchamos nosotros. Yo creo que al aire perfectamente, pero aquí teníamos un poco de dificultad. A ver ahora. Bueno, ahora sí. Les decía que saludaba a todos ustedes y a toda la audiencia del 88.9. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de Libia, es el tema de hoy, ¿no? Sin duda, sin duda. Fíjense ustedes de que no es que han cesado los conflictos en todo el mundo árabe, porque prácticamente todo el norte de África y la parte más occidental del Asia Menor o del Cercano Oriente siguen los conflictos, pero el que ha tomado una relevante situación ante todos los medios y ante todo el mundo es lo de Libia. Bueno, los motivos son dos exclusivamente, aunque habría muchas implicancias, ¿no? Primero, que es un país muy grande, que incluso se pensaba de que no iba a ser contagiado la sociedad libia por esta situación, por esta revuelta o estas revoluciones en cierto modo pacífica que había en los otros pueblos del mundo árabe. Resulta que no solamente que entró la protesta en este país, sino que se ha desmadrado, como se dice ahora, ¿no? Porque ha entrado en una represión tan grande de parte del gobierno de Gaddafi y una actitud tan de él omnipotente de decir que no quiere hacer ningún tipo de concesiones, porque no solo que dice que no va a renunciar, sino que dice que directamente va a perseguir a cada uno de los manifestantes, lo cual es imposible. Así que en eso se debe diferenciar, y en otra de las grandes diferencias de los demás países es que Libia realmente tiene un gran peso económico para el mundo occidental. No nos olvidemos que es el 10º país exportador de petróleo y participa con el Quad casi el 5% del total del petróleo que se vende en el mundo. Esto ha producido una crisis en el mundo económico internacional, y tan es así que el barril del petróleo ha subido el 4% en 2 días, está en este momento a $107, que este es un precio que hacía mucho tiempo que no alcanzaba. Hablamos desde épocas de otras crisis, cuando realmente hacía tiempo que el barril del dólar estaba casi a la mitad de precio y nunca superaba los $100, ¿no? Doctora, ¿Sí? Buenos días, ¿cómo está, Luján? Muy bien, te escucho un poco bajo. Ahora me voy a acercar un poco más al micrófono. ¿Ahora está mejor? Sí. Libia, con esta situación en donde se mezcla el petróleo y demás, ¿no será otro Irak, no? Nosotros siempre somos un poco cuidadosos al analizar la política internacional, pero yo no lo veo en este momento que sea así, no lo veo, porque si bien es cierto de que van a estar los intereses occidentales metidos ahí, eso sí, ya por ejemplo el caso de Hillary Clinton está viajando a Ginebra en una reunión de ministros exteriores el lunes para ver cómo los países actúan en forma mancomunada ante esta situación de crisis libia. Cuando vimos que ante otras revoluciones, ante otras revueltas pasadas en estos últimos 15 días o en este último mes, digamos, no ha habido tanta injerencia. Lógico que lo económico siempre tiene implicancias y da a dudar, pero yo creo que no, creo que por lo menos que pueda ser el desencadenante llegar a hacer algo similar, sí, pero el motivo no. Yo creo que el motivo es de que los pueblos árabes de pronto, debido a una juventud impulsada por los conocimientos y por las comunicaciones, están pidiendo un cambio, están demandando una situación más democrática. Lo que es el conocimiento, ¿no? Lo que es conocer, lo que es saber. Y lo que es permitir que estemos intercomunicados. Qué cosa, realmente yo creo que ya
este siglo XXI se va a caracterizar por ser cosmopolita. Vivamos Sí. donde vivamos, donde existan estas informaciones tan veloces, todo el mundo vamos a estar unidos, ¿no? Más unificados. Es decir, que la cultura queda más común para todos los pueblos, cosa que es maravilloso. Pero por supuesto, ¿usted recuerda, claro que lo va a recordar, cuando le mataron el hijo a Gaddafi? Sí, Yo hace como 20 años ya estoy, más también puede ser. y sí, Era el primogénito y su esposa, claro. la primera esposa, digamos, que ellos tienen varias esposas. Yo recuerdo que en ese momento, como todo padre, pero juró sangre. Sí, Juró sangre. Lo que no recuerdo era que había muerto en un atentado y no puedo recordar quién, a ver si había sido, qué sé yo, un conflicto en Medio Oriente, si había sido Israel, si había sido Estados Unidos, pero recuerdo que no, había no, no, matado no, a no, alguien. era un conflicto de tipo interno, ¿no? Ah, era interno. Ahora, él se perpetuó en el poder. No, sí. Yo creo que si su hijo hubiera vivido, tampoco... Sería el sucesor. Sí, sería su sucesor, pero no sé si lo haría porque recordemos que hace ya más de 40 años que está Gaddafi. 40 años. Sí, Es como mucho. es muchísimo. Si nos ponemos a mirar la historia de todos estos gobernantes, monarcas de los países árabes, Sí. el que menos tiene es 20 años en el poder. ¿No Es será decir que sindicalista este muchacho, digo yo? ahí no existen, realmente son monarquías, y se pensaba ingenuamente, incluso los occidentales participábamos de ese pensamiento, que la gente árabe estaba acostumbrada, que eran países que estaban acostumbrados a tener un rey o un monarca en forma permanente, o un presidente si es que estaba en el poder, como en el caso de Egipto y demás, que aceptaban, pero no es así. Debemos saber que incluso la propia Liga Árabe en la actualidad, hoy por ejemplo, creo que ha sido hoy o ayer, ha dado un comunicado de que lo suspenden a Libia, que sustentaba justamente la presidencia temporaria durante este año de la Liga Árabe, lo suspenden, que la tenía que traspasar a Irak en marzo, le suspenden la presidencia, es decir, como que lo sacan de la Liga Árabe, justamente porque están renegando de la masacre que él ha hecho, especialmente contra los civiles que iban a buscar a los heridos y fueron bombardeados por la utilización de armas pesadas. Se lo critica por, fíjense que es importante la manifestación de la Liga Árabe, porque dice que se lo critica y se lo saca de la Liga por no saber aceptar las demandas legítimas del pueblo libio. Quiere decir que la Liga Árabe está realmente, si bien es cierto que puede ser esto una cuestión política, para estar de acuerdo a las Naciones Unidas, que está pidiendo que todos los países se expresen, pero ellos mismos están solicitando de que en Libia se haga una reforma, que se acepte el cambio democrático y justicia social. Escuchar la palabra ¡Qué justicia social es realmente un llamado a todos nosotros de que veamos que esta sociedad es también parte de nuestros intereses, de nuestra forma de pensar, y que somos todos hermanos realmente, ¿no? Sí, la presidenta, el gobierno argentino, yo escuchaba ayer, que había pedido por favor una reunión en Naciones Unidas para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos libios. Claro. Porque los estaban masacrando. Exacto. Incluso hubo, bueno, ya se ha sabido de que ha habido deserción del propio ejército libio, de pilotos de aviones que en vez de ir a tirar contra el propio pueblo se han ido a pedir asilo a otras naciones, y creo que fueron a Malta o a Túnez, otros, pero realmente en este momento Libia está dividido en dos partes. La parte cercana a Trípoli, que es la capital donde aún está Gaddafi, digamos, tiene una parte que le es fiel, o por lo menos por miedo o por convicción, pero la parte la que está más cercana a Egipto, a la zona de Egipto y demás, esta parte está prácticamente todo el pueblo levantado. Incluso se dicen que es la zona ya liberada. Doctora, una pregunta que obviamente ninguno lo sabemos, y con esto la despido.
¿Seguirá el contagio? Y yo creo que si quedan algunos lugares donde haya este tipo de diferencia, lo va a haber. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de conocer los Emiratos Árabes, que también son árabes, que también practican la religión musulmana en su gran mayoría, pero ellos viven de una manera tan exuberantemente rica, porque ahí, a diferencia, si bien es cierto que hubo también un rey que murió en el 2004, que duró casi 50 años en el poder, hicieron un gran reparto de la riqueza, de la gran riqueza que entra por el petróleo. Y si bien es cierto que ellos viven en forma principesca, reparten a la sociedad. Cuento la experiencia que vi en el pueblo participa de la riqueza. El pueblo, que son muy pocos. Que son los que trabajan. Que son muy pocos los nativos, ¿no? Digamos eso también. A diferencia de estos pueblos que tienen 80, 100 millones de habitantes. Aquellos son poquitísimos y ahí, por ejemplo, no va a haber ningún tipo de contagio. Pero en todas estas grandes naciones árabes, donde hay una diferencia de un pueblo que tiene que vivir sin justicia social ni libertades, seguramente que va a continuar. Bueno, doctora, la semana que viene la voy a convocar cuando esto, esperemos que se resuelva pronto, para ver qué va a pasar con el destino de las mujeres en estos países. Sí, es un tema muy importante. Es muy importante, que merece, para nosotras mismas es muy importante. Que merece una charla especial, porque hay que analizarlo desde el aspecto cultural de ellas mismas. ¿Sabe qué, doctora? El 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, Ay, pero, Belén, Luján, sí. El 8 de marzo es carnaval y tenemos... Es feriado. Bueno, pero le quiero decir que el día anterior o el día posterior, que se acerque aquí, que va a ser un gusto y tenemos que dedicarle todo ese día a hablar de la mujer en los diferentes estados internacionales. Bueno, cómo no, lo vamos a confirmar para yo no sé si el 9 será posible. El 9. O... Usted elija el día, doctora. Podría ser el miércoles o el jueves, el 9 o el 10, ya nos ponemos en contacto fuera de... Nos comunicamos luego, ¿sí? Del aire. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días, la doctora Elsa Dalmazo, que siempre está junto a nosotros para hablarnos de política internacional. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.